Mi cita de Tinder era mi papá. Soy el Ochoa, habemos historia. Ochoa, te mando esta historia porque si no me hubiera pasado a mí, tampoco lo creería. De verdad hay partes que todavía cuento y la gente se me queda viendo como diciendo, ya te inventaste demasiado. Pero no, sí pasó. Y lo más raro es que al final no terminó siendo una historia de terror, sino algo todavía más incómodo y hasta bonito, supongo. No voy a decir mi nombre real, pero tengo 26 años y esto pasó en Monterrey. Yo acababa de terminar con mi novio de varios años. Fue una ruptura de esas que te dejan bien vacía. No porque haya sido la peor relación del mundo, ojo, sino porque estaba bien desgastada y aún así se sentía como una costumbre. Entonces, cuando por fin acabó, me entró una mezcla rara de tristeza y libertad. Ya sabes, ese sentimiento de que esto está mal, pero también quiero hacer cosas que nunca hice. Y sí, me abrí Tinder. No para encontrar el amor de mi vida ni nada de eso, más bien por curiosidad, por ego, por explorar, por sentirme deseada otra vez, por ver qué había allá afuera. No sé cómo decirlo sin sonar mal, pero sí andaba en esa etapa de querer distraerme. Salí con varios, hice match con un montón. Algunos me invitaron por unos drinks, otros por un cafecito, otros me querían brincar directamente a otra cosa. Hubo uno que otro encontronazo salvaje, eso sí, ya tú sabes a lo que me refiero. Y entonces apareció él. Su perfil decía que tenía 36 años, o sea, sí, me sacó de onda al principio porque era 10 años mayor que yo. Pero no sé, se me hizo atractivo. No en plan típico vato mamado de gym, ni de los que suben puro espejo, sino guapo en una forma más seria. Muy bien parecido, sonrisa tranquila, una vibra como más hecha a la antigua. Traía camisas, no fotos enseñando abdomen, no frases pendejas de alfa, no, nada de eso. Y me llamó mucho la atención, porque después de ver puro perfil de si no sales conmigo te pierdes de mucho, o de deseo de mi propia vida, encontrar a alguien que escribía bien, que no empezaba la conversación pidiéndome fotos, que me decía buenas noches y me preguntaba cómo estuvo mi día, sí se sentía distinto. Platicamos varios días, luego algunas semanas. Yo empecé a notar que tenía algo raro, pero en el buen sentido. Era respetuoso de una forma que ya casi no se ve. Me preguntaba que si ya había llegado a mi casa, no me presionaba en vernos, no se ponía intenso, hasta sus halagos eran raros, bonitos, como señor guapo. No me decía, qué buena estás. Me decía cosas como tipo, tienes una sonrisa muy limpia. O se nota que eres inteligente cuando escribes. A mí eso me gustó mucho. Ahora aquí es donde la historia se pone muy rara. Mi papá nos dejó a mí y a mi mamá cuando tenía 5 años. No tengo muchos recuerdos de él en persona. Más bien tengo recuerdos prestados. Una chamarra suya, una foto en una caja, historias de mi mamá, cosas así. Nunca lo odié, aunque debería tal vez. Pero la verdad es que no. Según lo que me contaron, mis papás estaban bien jóvenes cuando me tuvieron. Mi mamá tenía 18 y él 19. Fue una de esas historias de gente que se quiere pero no sabe sostener nada. Mi papá se fue a Estados Unidos y ya, desapareció de nuestras vidas. Mi mamá siempre dijo que era muy guapo. Y sí, en las fotos viejas sí se veía parecido. La verdad, guapetón, sonrisa amplia, ojos claros, mucho cabello, pero pues era una imagen congelada de hace 20 años. No era como que yo lo tuviera presente todos los días, ni mucho menos. Por eso nunca hice la conexión con este hombre de Tinder. Él usaba fotos muy buenas, muy pulidas. Después entendí que estaban retocadas con inteligencia artificial para verse más joven. En ese momento yo solo pensé que se veía muy bien para su edad, y como aparte me mintió con la edad porque no tenía 36 ni de chiste, pues yo me fui con toda la finta completa. Total, un día por fin quedamos de vernos. Me acuerdo perfecto porque me tardé un montón arreglándome. No sé por qué, pero con él sí me sentía nerviosa. No era el típico nervio que de a ver qué sale, sino de algo más cursi, como de ilusión, como cuando sientes que tal vez por fin te topaste con alguien distinto. Quedamos en un café bonito de esos discretos. Yo llegué primero y cuando lo vi entrar, o más bien lo reconocí en pedazos. Primero, la forma de caminar, luego la mandíbula, la sonrisa y después ya no pude dejar de verlo. Se me heló todo el cuerpo. No fue de inmediato, inmediato. O sea, no fue como en las películas de papá y música dramática. Más bien fue una sensación horrible de familiaridad. Como cuando ves que alguien se parece demasiado a otra persona y tu cuerpo lo sabe antes que tú. Él se acercó, sonrió nervioso y yo le dije su nombre de Tinder. Y luego, sin pensarlo, le dije el otro, el verdadero, el de mi papá. Él se quedó pálido y yo también. Creo que los dos nos dimos cuenta exactamente al mismo tiempo. Yo salí del café. Así, me paré y me fui. No hice ningún escándalo, nomás me fui caminando rapidísimo con el corazón al mil, sintiendo asco, vergüenza, coraje, todo mezclado. Me habló por atrás,
No me siguió mucho, pero sí gritó mi nombre real, y ahí terminó de entender que sí era él, mi papá. Mi cita de Tinder era mi papá. Esa noche me escribió como 20 mensajes que por favor lo leyera, que él tampoco sabía, que me juraba por Dios que no sabía que era yo, que había regresado a Monterrey hacía poco, que sacó su Tinder por la insistencia de un amigo, que mintió con la edad porque ya le daba pena sentirse viejo en la app, que usó inteligencia artificial para mejorar sus fotos porque según él se veía ya muy cansado. Y yo la neta no sabía si vomitarme, reírme o bloquearlo para siempre. Duré como una semana sin contestarle. En esa semana pensé muchísimo en todo. En lo enfermo que sonaba, en que yo había coqueteado con mi propio papá, en que él me había dicho que tenía una sonrisa bonita, en que yo hasta había pensado cosas con él. De verdad me quería morir de la vergüenza, pero también algo me quedó dando vueltas. Los mensajes sí parecían genuinos, el shock sí parecía real y sobre todo había preguntas que yo llevaba años cargando. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca volvió? ¿Por qué nunca buscó a mi mamá? Porque nunca me buscó a mí. Entonces le respondí. No le respondí bonito, le respondí porque quería respuestas. Quedamos de hablar otra vez, esta vez en un lugar súper público y de día porque yo todavía me sentía rarísima. Ahí me contó todo, que sí se había ido a Estados Unidos, que al principio pensó en regresar, pero se le fue haciendo bola la vida, que tuvo trabajos horribles, que anduvo de ilegal mucho tiempo, que se avergonzó de no tener nada que ofrecer, que cuando quiso volver ya había pasado demasiados años y le dio cobardía. La típica historia de abandono envuelta en excusas, supongo. Yo lo escuché con muchísimo coraje, pero también con curiosidad. Y empezamos a hablar, no como padre e hija de inmediato, porque eso habría sido demasiado fácil y falso. Más bien como dos personas que se toparon de la peor manera posible y estaban intentando entender qué hacer con eso. Con el tiempo me contó más cosas. Yo le enseñé fotos mías de niña. Él me mostró fotos de cuando estaba en Estados Unidos. Lloró. Yo no, pero sí sentí muchas cosas. Y lo más raro de todo vino después. Un día me preguntó por mi mamá. Yo al principio le dije que ni soñando, pero luego pensé, mi mamá nunca volvió a rehacer su vida del todo. Nunca hablaba de él bonito, pero tampoco con odio. Más bien con una tristeza vieja, de esas que ya se volvieron costumbre. Entonces un día, no sé bien por qué, acepté que se vieran. Quedamos los tres. Fue rarísimo, incomodísimo, silenciosísimo. Mi mamá primero se enojó muchísimo conmigo por no haberle dicho antes, luego con él por existir, luego con la vida en general, pero al final se sentaron a hablar. Y pasó lo que jamás habría imaginado. Se volvieron a hablar. No devolvamos al instante y así, ni nada de eso, pero se empezó a abrir algo entre ellos. Una conversación pendiente de 20 años, luego otra, y cuando menos me di cuenta, mi papá ya iba por un café con mi mamá. Luego la llevó a cenar, luego se empezaron a reír juntos otra vez. Y sí, de la forma más enferma y absurda posible, Tinder terminó reconciliando a mis papás. A veces hasta me da risa decirlo porque suena ridículo. Mi mamá dice que la vida tiene un muy mal sentido del humor y yo también. Hoy siguen hablándose. No sé si llamarlo reenamorarse, pero sí se volvieron a elegir de alguna manera. Más viejos, más golpeados, más honestos tal vez. Y yo pues sigo procesando que casi mi liga de Tinder era mi papá. Ya no me da asco como al principio, me da risa nerviosa, me da incomodidad y también me deja claro que la vida de verdad no la escribe nadie cuerdo. Ochoa, no vengo a pedirte un consejo, solo quería contarte mi historia porque me parecía muy curiosa y quiero que se la cuentes a sus seguidores. Si alguien puede decir algo o comentar algo, estará bien recibido. ¿Pero creen que estuve mal en seguirle hablando a mi papá? Mira, yo creo que no. Creo que la vida, como dices, la escribió alguien muy loco y pues son cosas que pasan, son cosas que suceden, no sé. Estuvo muy Rosa de Guadalupe la historia, pero qué chido, ojalá la tomen para la Rosa de Guadalupe. Qué bueno que recuperaste a tus papás, qué bueno que todo salió bien. Y pues gracias por contarnos esta historia. Díganos qué piensan en los comentarios y pues los leo. También síganme en YouTube, aquí va a estar apareciendo mi canal. Por favor, ya vamos allá a los 1000 seguidores, ¿qué les cuesta? Por favor, los que ya están en YouTube, pues dejen su like. Aquí subo las historias en YouTube. Subo otras historias que no subo en TikTok. Así que, pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.